Hola, muy buenos días. En este momento nos toca continuar con el tema de manual de funciones. Pero para que podamos entender qué es un manual de funciones, es importante que yo recuerde que en la fase de organización del proceso administrativo, cuando yo hablaba de estas técnicas que me podían ayudar a tener una mejor organización en mi empresa, un aspecto muy importante o una técnica muy importante eran precisamente los manuales administrativos. Entonces, antes de llegar a un manual de funciones, es importante que yo primero recuerde qué es un manual administrativo. Un manual administrativo son estos libritos que yo voy a encontrar en mi empresa. Ya sabemos que un manual nos permite conocer ciertos aspectos, conocer ciertas instrucciones de alguna situación. Así también en las empresas tenemos manuales que me ayudan a organizar de una manera más correcta y a tener también por escrito ciertos elementos referentes a mi organización. Entonces, un manual administrativo es un documento en el cual se reúne una información de manera sistemática, de manera detallada y de manera muy ordenada acerca de la organización de la empresa. Podemos encontrar diferentes tipos de manuales administrativos, como un manual de organización, manuales generales, departamentales, de bienvenida, de políticas, de procedimientos o de puestos. Por ejemplo, cuando hablamos de un manual organizacional, ahí vamos a encontrar de manera general la manera en la que se está organizando la empresa, pero vamos a encontrar una información de toda la empresa. Pero si es un manual departamental, pues probablemente se vaya a enfocar únicamente a un área de la empresa como producción, mercadotecnia, y ahí nos va a detallar aspectos referentes a ese departamento. Si se trata de un manual de bienvenida, bueno, pues este manual de bienvenida va a tener pues la misión, la visión, los valores, las políticas de la empresa, quizá un organigrama, quizá la historia de la empresa. Y este manual de bienvenida se le entrega a las personas que se acaban de incorporar a la empresa. Es decir, cuando yo recién contrato a alguien, para que esta persona se familiarice con la empresa, para que se cree un sentido de pertenencia, bueno, pues yo le voy a entregar este manual de bienvenida que me va a ayudar a que él conozca de una manera más amplia la organización a la que se está incorporando. También podemos encontrar manual de procedimientos y este manual de procedimientos pues me va a ayudar a que yo sepa cuál es el proceso o el procedimiento que se lleva para cierta actividad. Cuando hablamos de puestos, pues nosotros vamos a describir los puestos que hay en un organigrama. Y entonces podemos encontrar que tenemos una gran variedad de manuales administrativos. Llegamos nosotros a esta parte del análisis de puestos, de la descripción de puestos y dónde vamos a plasmar todo esto que ya hemos platicado anteriormente, todo esto que ya hemos estado analizando. Bueno, pues lo vamos a plasmar en un manual de funciones o en un manual de descripción de puestos. El nombre es correcto, cualquiera de los dos, manual de funciones o manual de descripción de puestos. El manual de funciones es entonces un documento sistemático en el cual nosotros vamos indicando cada una de las actividades que va a realizar cada uno de los miembros de la organización según el puesto en el que se encuentre. El propósito que tiene un manual de funciones es agrupar todos los puestos según nuestro organigrama y entonces también identificar qué relación tiene cada puesto con otro puesto. Vamos a también identificar la jerarquía, pero también nos vamos a enfocar mucho en los deberes, en las tareas, en las funciones, en las responsabilidades y también en los requerimientos o requisitos que implica cada puesto. Entonces, los manuales dentro de una empresa van a representar un recurso que nos va a ayudar a orientar al departamento de recursos humanos para que sepa cómo ubicar a cada persona en el lugar adecuado, para que sepa qué es lo que tiene que realizar cada persona dentro de la empresa. Entonces, a través de este manual de puestos, nosotros vamos a tener una descripción detallada de las tareas y de las especificaciones, es decir, de los requerimientos
de cada uno de los puestos de trabajo dentro de la empresa. Este documento también nos va a ayudar a solucionar de manera muy rápida ciertos malos entendidos. Por ejemplo, si hay una fuga de responsabilidad y en lugar de estarnos echando la bolita de te tocaba a ti, no te tocaba a ti, no le tocaba al otro, bueno, pues consultamos nuestro manual de funciones, consultamos nuestra descripción de puestos e identificamos a quién le correspondía cada actividad, cada tarea. Lo mismo sucede también cuando hay una duplicidad de actividades, cuando dos personas están haciendo lo mismo y no es necesario. Entonces ahí podemos delimitar, a ti te toca esto y a ti en tu puesto te tocan otras actividades diferentes. De esta manera solucionamos de manera muy rápido malos entendidos y bueno, pues vamos contribuyendo a que nuestro personal esté bien organizado y al estar bien organizado podemos alcanzar los objetivos que tenemos como empresa. Un manual también nos va a liberar a los directivos de tener que estar repitiendo la información constantemente, de tener que estar explicando, de tener que estar dando instrucciones. Nos va a ayudar a que por escrito ya se encuentre determinado la actividad, la función y los requisitos de cada puesto y entonces ya nada más consultamos nuestro manual sin tener que dar la misma explicación tantas y tantas veces. En la práctica, muchas empresas utilizan el manual de funciones en el departamento de recursos humanos pues para poder tener esta descripción y esta especificación de los puestos que ya hemos mencionado mucho en clases anteriores y a través de esta descripción y esta especificación logramos que el departamento de recursos humanos pero la empresa en general tenga una visión muy clara de todos los puestos de trabajo. Es tener un panorama muy exacto de cada puesto de trabajo y sus actividades. Entonces, ¿para qué me va a servir un manual de funciones? Pareciera que la información ya la tenemos implícita porque es algo que hemos estado platicando cuando hablábamos de descripción de puestos, de análisis de puestos, de los métodos para el análisis de puestos. Sin embargo, pues no está de más reafirmar que un manual de funciones pues me va a ayudar en la dotación de personal. Cuando yo tengo un espacio, una vacante en mi empresa, entonces yo puedo consultar y saber qué persona necesito y qué actividades va a cumplir esa persona que quiero contratar. Me va a ayudar a analizar, pero también a mejorar mi estructura organizacional. Recuerden que esta estructura se da a través del organigrama, de delimitar, de ver niveles jerárquicos, de ver departamentos. Entonces, al momento en que yo tengo por escrito las funciones, las descripciones, las tareas, las responsabilidades de cada puesto, puedo identificar ciertos detalles que me ayuden a mejorar mi estructura organizacional. También me va a ayudar a determinar la necesidad de capacitación que tenga mi personal y eso también ya lo habíamos platicado en clases anteriores, ¿no? En qué parte yo necesito preparar más a mi personal, en qué aspecto, en qué tema. Cuando yo necesite evaluar a mi personal, cuando necesite evaluar el desempeño, bueno, pues también me va a permitir hacer una evaluación objetiva, hacerlo con base a sus actividades, con base a sus tareas, con base a los requerimientos y entonces esta evaluación de desempeño va a ser algo que se pueda hacer de manera amigable, de manera enriquecedora para la empresa y no con base a caprichos o con base a instintos y corazonadas, sino de una manera muy objetiva. Cuando yo tengo este manual de funciones con una descripción y una especificación del puesto muy clara, entonces yo tengo claro también cómo pagar de manera justa a mis empleados. También me va a permitir comparar los sueldos y los salarios con otras empresas, porque es muy probable, muy probable que entre empresas haya puestos muy similares. Entonces, por ejemplo, el puesto de recepcionista, yo ya tengo listados sus actividades, sus tareas, sus funciones, su perfil, sus requisitos, etc. Entonces yo ya tengo ahí listado y yo ya establecí un salario. Pero también me puedo dar cuenta que hay otra empresa que tiene un puesto muy similar, que hacen prácticamente las mismas actividades y yo puedo ver el salario que le está otorgando esa empresa y compararlo. Ver si yo realmente le estoy dando un sueldo justo, si a lo mejor estoy siendo muy dadivoso, si a lo mejor me falta pagarle más, bueno, pues eso me va a permitir. Un manual de funciones debe de tener cierto contenido. El primer contenido que debe de tener es la identificación.
aquí nosotros le vamos a poner una portada en la cual vamos a establecer la leyenda de que se trata de un manual de funciones. En la identificación también vamos a poner el nombre de la empresa para la cual está hecho este manual y vamos a poner quiénes elaboraron este manual y cuándo lo hicieron. Siempre es importante poner esta fecha porque estos manuales se tienen que ir retroalimentando, se tienen que ir actualizando, no siempre va a ser lo mismo, nuestras empresas van a ir cambiando, nuestros puestos se van a ir perfeccionando, entonces es importante que yo ponga la fecha para darme cuenta en determinado momento si es necesario volverlo a ver y entonces actualizarlo. Vamos a ponerle un índice para que yo pueda comprender qué es lo que viene en este manual. Vamos a poner una introducción en la cual yo le voy a decir al lector de qué trata este manual, qué encuentra en este manual, cómo debe de usar ese manual, quién debe de aplicar este manual y en fin, voy a hacerle una presentación general de este manual a la persona que esté leyéndolo. Voy a incluir el organigrama de mi empresa porque estamos hablando de puestos, de funciones, entonces es de suma importancia que yo tenga mi organigrama. Y luego voy a empezar a elaborar estos formatos que hemos estado viendo en clases anteriores, en los cuales yo incluyo la descripción de los puestos y la especificación de los puestos. Recordamos que cuando decimos descripción de puestos nos referimos a ese listado de actividades que se hacen en cada puesto. Ojo, la descripción de puestos lo vamos a hacer con base al puesto, no con base a la persona. Las personas de un puesto pueden ir y venir, pero el puesto se queda, el puesto es fijo. Las personas las podemos contratar, las podemos despedir, las podemos reemplazar, pero deberán realizar las mismas actividades que ya asignamos a un puesto. Entonces, en la descripción de puestos, nosotros listamos estas actividades que se realizan y especificamos si se hacen de manera diaria, semanal, mensual o esporádicamente. En la especificación de puestos, ya lo habíamos visto, vamos a ver los requisitos intelectuales, la experiencia, los conocimientos, quizá los requisitos físicos, qué responsabilidades adquiere, a qué situaciones de estrés se somete o a situaciones de riesgo de trabajo se está sometiendo la persona en ese puesto. Entonces, estos dos aspectos de descripción y especificación de puestos van en el mismo formatito y esto más esto nos va a dar como resultado nuestro análisis de puestos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les he puesto un poquito más de detalles sobre lo que debe de ir en un manual de funciones. Ya decíamos en la primera parte, pues vamos a identificar el manual, vamos a decir ahí que se trata de un manual de funciones, vamos a poner el nombre de la empresa, vamos a poner el lugar y la fecha de la publicación del día que lo estamos haciendo y quiénes lo están elaborando. En el índice, pues bueno, los apartados que tienen en este documento. En la introducción, pues vamos a decirle al lector cuál es el objetivo de este manual, a qué partes de la empresa aplica. En el caso de ustedes, va a aplicar a toda su empresa, quiénes lo están autorizando y cómo debemos utilizar ese manual. En la parte del organigrama, bueno, pues ya lo tenemos muy claro. Vamos a poner ahí la estructura orgánica de nuestra empresa, nuestro organigrama, las posiciones, los puestos, los niveles jerárquicos que conforman nuestra empresa. En la parte de la descripción de puestos, pues bueno, vamos a identificar un momento, por favor. Bien, entonces en la descripción de puestos pues vamos a poner cada puesto con su identificación. Aquí acuérdense que vamos a poner, por ejemplo, el nombre del puesto. Si son empresas muy grandes, ahorita lo vamos a ver, pues se les pone una clave, se les pone como a qué departamento pertenecen y cosas así. Ahorita les va a quedar mucho más claro. En especificaciones del puesto, pues también ya lo platicamos, ¿no? Los requerimientos que implica ese puesto. Entonces, bueno, hasta aquí estaríamos nosotros contestando la actividad número 8 que les voy a pedir que contestemos para ir reafirmando esta información sobre qué son los manuales administrativos, para qué nos sirven
y luego ya enfocarnos al manual de descripción y especificación de puestos o manual de funciones. Recuerden que es lo mismo. Entonces aquí vamos a contestar la actividad 8 que está en su cuadernillo y que son únicamente 5 preguntitas que nos van a ayudar a retroalimentar la información que estuvimos viendo anteriormente. Luego viene la actividad 9, que igual es una actividad que nos va a permitir identificar los elementos que componen un manual de funciones o un manual de descripción y especificación de puestos. Entonces aquí nada más es completar los espacios en blanco. Pero ahí les va la parte más interesante y la parte más importante, que se trata la del proyecto final. Como proyecto final de este parcial, ya que nosotros conocemos a nuestra empresa, ustedes ya han estado platicando, ya han estado definiendo con qué empresa van a trabajar, entonces vamos a determinar pues esta descripción y esta especificación de los puestos a través de un manual de funciones. Entonces, es importante que ustedes en estos días se reúnan virtualmente y comiencen pues a platicar sobre todos los puestos que necesitan para echar a andar su empresa. Les voy a mostrar algunos ejemplos de manuales de funciones. Por ejemplo, aquí está un ejemplo del manual del Instituto Superior de Pátzcuaro. Si se fijan, aquí está la empresa para la que se hizo con su logotipo. Aquí nos está especificando que se trata de un manual de funciones y puestos. Encontramos, como nos lo decía la información anterior, su índice. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la estructura de este manual? Y entonces vemos aquí su introducción, donde nos dice, bueno, pues que se está detallando las funciones generales de la empresa, que este documento, pues bueno, definió las responsabilidades, las funciones del puesto, facilita la interrelación del personal, nos dice que este puesto da información de manera ordenada, específica. Entonces, si se fijan, pues nos está introduciendo bastante bien a lo que es este manual. Vemos aquí que ellos incluyen algunas definiciones que consideran importantes para que el lector pueda comprender de qué se está hablando. Y bueno, pues seguimos avanzando. Aquí ellos ponen su objetivo general, su objetivo específico de este manual, el alcance. Aquí nos dice que el presente manual de funciones describe cada una de las funciones generales del personal administrativo, docente y técnico docente. Ya nos dijo cuál es su alcance, hasta dónde llega este manual. Y bueno, pues aquí ya nos habla un poquito sobre los puestos. Aquí viene el organigrama, ¿se fijan? Aquí está ya muy claro su organigrama, su estructura. Aquí nos dice que como parte de su estructura ellos sí necesitan las claves, el número de puestos y bueno, plazas, ¿no? Que eso ya es otra situación ya diferente en la cual no nos vamos a detener por ahora. Entonces, bueno, nos da toda esta información para poder llegar a la parte de la descripción de puestos. Y llegamos a estos formatitos que ya habíamos estado viendo, donde pues ponemos el nombre del puesto, pues es el de secretaria o director general. Este puesto tiene una clave. ¿Y cuántas personas hay ahí? Pues hay una. Sí, el número de plazas, únicamente se necesita una persona ahí. ¿En dónde en mi organigrama se encuentra este puesto? Pues en la dirección general. Voy a ver si puedo regresarme. Fíjense bien, aquí se encuentra ese puesto, ¿verdad? En la dirección general. Entonces, bueno, pues continuamos. ¿Qué relaciones hay entre otros puestos? Bueno, pues el jefe inmediato, ¿quién va a ser? El director general. ¿Quién va a ser el subordinado? Pues no, su puesto no requiere de alguien subordinado. Ya sabemos que es la secretaria del director general. Entonces no tiene a alguien al cual le tenga que dar indicaciones. ¿Cuál es el objetivo del puesto? Pues va a apoyar el desarrollo de las funciones y actividades inherentes al director general del instituto. Entonces, ¿qué tipo de comunicación tiene? Pues de manera interna dentro de la empresa se va a estar comunicando con el director general, con el personal directivo, administrativo y con los docentes. De manera externa, ¿con quién se va a comunicar? Pues tiene que comunicarse con algunas dependencias de gobierno federal, estatal y municipal. Y pues es probable que se requiera audiencia con el director general.
Y llegamos a la parte de la especificación del puesto, donde vemos los requisitos. ¿Qué escolaridad necesita? Pues un certificado de bachillerato. ¿Qué experiencia? 1 año. ¿Qué conocimientos? Pues manejo de software, de oficina, archivología, manejo de documentos oficiales, redacción, ortografía. Aspectos personales. ¿Qué cualidades busco yo en este puesto? Pues busco que tenga un sentido de responsabilidad, iniciativa, de discreción, seriedad, ética, en fin, ¿no? Aquí yo ya estoy escribiendo las habilidades que necesito. Y luego aquí ellos ya describen todas las funciones muy específicas que se hacen en este puesto. Registrar y controlar información del área, elaborar documentación, registrar y controlar asuntos de la agenda, integrar y organizar la guía de archivo, el archivo documental y electrónico, proporcionar información que requieran las unidades administrativas, atender con amabilidad y cortesía a las personas y al personal del instituto, digitalizar información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que ya nos queda muy claro de qué se va a encargar la secretaria de Dirección General. Luego ya encontramos pues otro puesto, coordinador de promoción, y lo mismo, ¿no? Su clave como puesto, el número de plazas o de personas que están ahí, a qué ubicación está, quién es su jefe inmediato, si tiene subordinados o no, y bueno, todo lo que ya estuvimos viendo anteriormente. Entonces así vamos a encontrar cómo de cada uno de los puestos ellos van describiéndolos y especificándolos: clave, plaza, ubicación, jefe inmediato, subordinación, objetivo del puesto, comunicación, escolaridad. Entonces, ustedes por empresa van a diseñar sus formatos. Recuerden que habíamos dicho que cada empresa tiene un formato diferente. Cada empresa utiliza un formato diferente, pero en general pues va la misma información. Entonces, ese es un ejemplo. Vamos a ver este otro. Veamos que no se quiere abrir. Entonces aquí está otro ejemplo. Fíjense bien cómo nos va identificando. Manual de funciones. Nos dice quién lo elaboró. Por ahí pues creo que lo que falta es decirnos para quién lo elaboró. Fíjense bien cómo en la primera hoja ellos ponen registro de cambios. ¿Se acuerdan que decíamos que tenía que decir la fecha en la que se había hecho? Bueno, pues aquí nos está diciendo que esta es la primera vez que se hace este manual de funciones, y si en el futuro se hiciera una actualización, bueno, pues aquí pondríamos 01, segunda emisión del documento, y pondríamos la fecha y cuándo lo tendríamos que volver a revisar. Y así cada vez que nosotros hiciéramos una actualización de este documento. Por eso ellos dejaron esta hojita así para estar registrando los cambios. Objetivo, alcance, descripción. Vemos aquí cómo su estructura orgánica es muy amplia. Vemos un organigrama muy grande. Y aquí comenzamos con la descripción de puestos, ¿no? Cargo, director general, qué área, hay algunos aspectos que por ser empresas muy grandes pues lo ponen. En el caso de ustedes no va a aplicar porque son empresas muy chiquitas. Perfil del cargo. ¿Qué educación ocupamos? Pues que tenga una licenciatura en ciencias biológicas y ambientales. ¿Qué formación? Pues queremos que tenga el dominio de inglés, que sepa sobre gestión de calidad. ¿Qué habilidades? Pues calidad en el trabajo en equipo, confiabilidad, etc. Experiencia, 5 años. Y vamos a describir todo lo que hace. Asegurar que las relaciones del instituto sean adecuadas, ejercer la representación legal del instituto, presentar a la junta directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí una lista muy larga de actividades. Luego viene otro cargo, asistente de dirección, y vemos lo mismo. Segundo ejemplo. Este es un tercer ejemplo, que aunque dice ahí que es un manual de procedimientos, fíjense bien, aquí ellos están digamos que mezclando ambas cosas. Un manual de funciones y procedimientos nos deja claro para la empresa a la que es y quiénes son los autores. Entonces vemos cuándo se hizo, su índice, su introducción,
sus objetivos, los objetivos de este manual. Vemos algunos detalles que ellos quisieron incorporar en todo su manual, que ellos vieron pues necesario, y vemos aquí que ellos lo manejan como anexos. Yo no lo manejaría como un anexo, me parece que es parte fundamental del manual, pero vemos pues ya estos formatitos, cargo, gerente general, posición, pues área administrativa, y ya vemos la descripción, los requisitos y las funciones que estarán desarrollando. Y vemos ahí que está firmado y autorizado por otras personas. Y lo mismo, contador. Descripción del cargo, pues coordinar todas las actividades del área administrativa. Requisitos del cargo, pues debe de tener un título en contaduría pública, tener al menos 2 años de experiencia, que tenga un buen manejo de sistemas de información organizacional y de programas contables, habilidad para solucionar problemas, ser una persona activa, creativa, atenta, y funciones y procedimientos, coordinar con el gerente lo referente a contabilidad, controlar y recaudar la cartera de ventas, informar al gerente sobre las cuentas de cobro, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí todo el listado de actividades que se hacen. Entonces quise mostrarles estos ejemplos de manuales funcionales para que ustedes pues conozcan cómo se debe de hacer y entonces elaboren el manual de su empresa, que será pues una parte importante y que, como se los comentábamos en clases anteriores, es muy importante que ustedes al egresar del CETIS tengan todo un documento en el cual ya tengan básicamente estructurada y bien fundamentada su empresa. Como nosotros nos enfocamos a la parte de recursos humanos, pues tendrán muy detallada la parte de su organigrama y esta parte de las funciones, los requisitos que se requieren para cada empresa. ¿Qué les voy a pedir de favor? Pues les voy a pedir de favor que incluyan únicamente los puestos que ustedes consideren necesarios para que echaran a andar su empresa el día de hoy. Las personas que ya estuvieron participando, por ejemplo, en emprendedores, pues ya saben que quizá no necesiten a un encargado de sistemas, que quizá no necesiten en este momento como tal a un contador, que quizá podemos empezar con cosas mucho más sencillas, como quién va a elaborar el producto, quién se va a encargar de comprar los envases, quién se va a encargar de comprar la materia prima, quién se va a encargar de la parte escrita, porque hay muchas cosas que hay que escribir, quién se va a encargar de manejar las redes sociales, quién va a estar manejando el dinero, de llevar una cuenta de cuánto hemos vendido, de esto que vendimos, cuánto hemos ganado, cuánto hay que invertir. Entonces quiero que identifiquen los puestos que son realmente necesarios en su empresa y que cada uno de ustedes asuma un puesto para que lo podamos poner en su organigrama de la empresa. Cada uno de ustedes debe de asumir un puesto, pero debe de ser un puesto real. Entonces probablemente no me sea suficiente con poner que el jefe de sistemas, porque a lo mejor es algo que ahorita en este momento yo no necesito en mi empresa, pero sí necesito a alguien de mercadotecnia. Entonces a lo mejor voy a asignar ese puesto y quizás necesito a alguien encargado de compras y quizás sí necesito a alguien que lleve ahí las cuentas en almacén, cuánto tenemos en materia prima, cuánto nos hace falta, cuántos envases ya salieron, en fin, ¿no? Entonces es importante que ustedes determinen qué puestos vamos a utilizar ahorita y a esos puestos pues le hagamos esta descripción y especificación del puesto real, todo con base a nuestra realidad para que su manual de funciones les sea realmente útil. Este manual de funciones en algún momento se actualizará, pero piensen en que les sea útil el día de hoy. También ustedes ya se dieron cuenta cómo cuando no definimos ciertas actividades, pues hay esa fuga de responsabilidad. Entonces me debe de ayudar para evitar que el compañero se haga el despistado y no haga lo que le corresponde. Otra cosa muy importante es que ustedes deben de tomar en cuenta que estamos haciendo un trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo quiere decir que todos participamos, todos nos involucramos, todos estamos al pendiente, todos aportamos. El trabajo colaborativo no es únicamente dividir las actividades. A ti te toca esto, a ti te toca esto y el compañero lo une todo y lo mandamos a la maestra. No, eso es dividir el trabajo, pero no es hacer trabajo en equipo. Entonces,
busquen que todos estén involucrados, que todos sean parte del trabajo. Una empresa es como un hijo, entonces tenemos que cuidarlo, que verlo crecer, que curarlo por ahí si se comete un error, entonces ver cómo lo vamos a solucionar. Entonces tenemos que estar al pendiente pues de todo. Entonces pues esto es lo referente al manual de funciones. Espero que les haya quedado claro y si hay alguna duda pues estoy ahí para resolverla. Cuídense mucho y que estén muy bien. Saludos.